Sefer, de libros y autores. Es un placer contar de nuevo en Radio Sefarad con la presencia, con la voz, con la sabiduría de José Aníbal. Bienvenido de nuevo a Radio Sefarad. Gracias, Raquel. Me ruborizas un poco con esas presentaciones. Bueno, pero están totalmente justificadas. También ha recibido muchos elogios esta novela de la que vamos a hablar, Ilska la maldad, que no es una lectura precisamente fácil, José Aníbal. Pues sí, tienes razón. No es una lectura fácil ni desde el punto de vista de la forma ni desde el punto de vista del contenido de la novela, porque es una novela hasta cierto punto muy dura, ¿no? En lo que narra. Y por otra parte, la forma es una forma poliédrica, es como un gran collage de diferentes, incluso de diferentes estilos, con voces narradoras que alternan, y lo hace una lectura difícil. Sin embargo, está tan bien lograda la combinación de la forma que la lectura se convierte en un placer, y para un lector más o menos medianamente entrenado, pues no significa tampoco una cosa demasiado vanguardista o algo así que no se pueda leer. Pero sí es sí es una forma de expresión diferente, y no sé si podríamos decir actual, contemporánea, moderna. A mí me parece que, por ejemplo, una de las cosas es que hay como 3 hilos narrativos que son los que tienen que ver. Hay varios más, pero hay 3 figuras principales que son las que conforman esta especie de triángulo extraño y un poco perverso, triángulo amoroso entre los 3 personajes, que son Agnes, Omar y Arnor, ¿no? Y bueno, los que me perdonen los que saben islandés, porque yo no sé, supongo que Agnes sí que no tenga demasiado problema, pero el Arnor no sé exactamente si se acentúa en la O o no. Pero bueno, se narran las historias personales de estas 3 personas que están vinculadas por esta relación algo, digamos, perversa o un poco extraña, y a la vez están apareciendo constantemente pequeñas reflexiones que incluso parecen sacadas de un blog, parecen los apuntes diarios de un bloguero, ¿no? Uh-huh. Y eso le da cierta modernidad, y también creo que facilita mucho las transiciones en la lectura. En esos apuntes que tú remites eso a que podrían parecer los apuntes de un bloguero, se ofrecen datos, entre otras cosas, de la Segunda Guerra Mundial y, por supuesto, del Holocausto, de la Shoah, un tema con el que está muy implicada la protagonista Agnes. Sí, exacto. Aquí hay una cosa que que es lo que más me ha gustado de la novela, que es a partir de esta forma esta forma de collage, él apunta a una realidad que estamos viviendo cada día más con mayor intensidad, y es cómo vuelven a aparecer las expresiones extremistas de derecha, el neofascismo, el neonazismo, la simpatía por la violencia y la xenofobia, el odio al extranjero, con discursos falseados y tal. Y entonces, una de las cosas que pasa es que no se narra, salvo la historia personal de Agnes, que es una lituana, segunda generación de lituanos que ha crecido en Islandia, que es una islandesa pero con orígenes lituanos. Hay una historia familiar truculenta en la que un abuelo ha asesinado al otro. Un abuelo era de los partidarios de los nazis y el otro abuelo era un judío. Y en su investigación, esta chica está obsesionada con la historia del Holocausto y está tratando de vincular esa historia personal con sus investigaciones universitarias para explicar sociológicamente de dónde proviene el auge de la extrema derecha. Y lo que más me llama la atención es que las historias que narra el autor es una historia banal. O sea, las historias personales de tanto incluso de los padres de Agnes como de los padres de el padre inexistente de Arnor y los padres, la relación esta afectiva un poco complicada de Omar con sus padres,
son historias puramente banales que han dado lugar a una generación, digamos, más o menos perdida, una generación completamente llena de frustraciones que no encuentra explicación al mundo a partir de unos años de bonanza económica, donde ha habido bastante irresponsabilidad individual, bastante irresponsabilidad cívica por parte de algunas generaciones que han visto en la democracia, digamos, una especie de cosa dada que no hay que defender a diario, que no hay que defender con actitudes personales porque está como establecida y entonces la dan por sentada y generan un vacío tanto espiritual como emocional, como vacío, digamos, material, porque esta gente, estos chicos no tienen trabajo, no encuentran un asidero en la sociedad, y de ahí provienen entonces estas frustraciones que llevan a aferrarse a determinados modelos. Digamos, en el caso de Omar no es un neonazi, pero acaba en un acto, digamos, casi psicótico de pegarle fuego a la casa. De los padres, en el caso ¿no? Claro, en el pegarle fuego a la casa, no, a la casa en la que convive con Agnes, cuando tiene esta frustración que se da cuenta de que Agnes tiene una relación con este otro chico, y el otro, Arnor, pues entonces es un tipo, digamos, formado, inteligente, y tiene un discurso muy coherente, pero de extrema derecha también, que es un discurso que incuba la violencia ya de por sí, ¿no? Sí, está el tema de cómo alguien que cuenta en su historia familiar con víctimas de la SOA se puede enamorar de un neonazi, ¿no? O cómo se puede alguien enamorar de un neonazi. Sí, bueno, el autor yo creo que emplea un elemento de la vida real, o sea, que eso puede pasar. O sea, sí. Yo creo que también en ese sentido hay una alusión al vacío, digamos, ideológico que hay. O sea, yo lo veo así, por lo menos. O sea, yo veo que hay una especie de laxitud en las posiciones, en los principios. Y entonces cualquiera puede representar cualquier discurso dentro de la digamos, del consenso que requiere la democracia, y bueno, puede surgir una pasión de ese tipo. Eso es perfectamente creíble. Lo que pasa es que hay que ver, y es lo que también sugiere la novela, es qué va a pasar cuando los frentes otra vez se definan y cuando vuelva a haber una fractura, como está viéndose que va a pasar, una fractura mayor de posiciones, digamos, contrapuestas y tal, ¿no? Yo creo que también es el hecho de que ha habido un gran vacío, ha habido un coqueteo irresponsable con un montón de ideas en estos años de bonanza económica y de despreocupación, y todo ha venido agravándose a partir de que ha habido este crack económico a partir del 2008, y ahora vuelven otra vez a aparecer los extremos que ya vimos en los años 30. O sea que se podría equiparar el crack del 2008 con el de el 29, ¿no? Y todo lo que sí, provocó después, ¿no? Yo sí lo comparo. Por ejemplo, yo estoy en Alemania en este momento y ayer hubo elecciones en Turingia. De eso te quería preguntar, sí. Y hoy, viendo las estadísticas, pues un 28% y un 28%, o sea, la segunda fuerza más votada es el partido AfD, Alternativa para Alemania, así le han puesto de bonito el nombre. O sea, volviendo a los discursos de la gran nación. Y entonces, 28% de hombres y 28% de hombres han votado en Turingia tanto a la extrema izquierda, a la Linke, que bueno, en realidad en estos momentos no es siquiera una extrema izquierda, tiene un discurso socialdemócrata como debía ser la socialdemocracia, como fue la socialdemocracia en los años 60, en los años 50. Y el discurso, o sea, el segundo partido más votado por hombres, además es curioso que sea hombres, es el de AfD. Y entonces ya esta es la segunda fuerza más votada, y justo hay un desplazamiento y una pérdida de votantes para los partidos tradicionales, o sea, tanto para el partido de Angela Merkel, la CDU, la Unión Democristiana, y para el SPD, el tradicional SPD que se fundó hace un montón ya más de un siglo. Y
¿Qué pasa? Que en aquella época también pasó lo mismo. O sea, en aquella época los partidos conservadores o los partidos establecidos perdieron credibilidad y en un momento en los años 30, tanto votantes de los comunistas como votantes de los nazis estuvieron bastante equiparados. Y justamente Turingia, en aquella época, en el año 30, o sea, ya tenía un gobierno regional nazi antes de que Hitler llegara al poder, creo que 2 años antes. Creo que desde el año 31 ya había ¿cómo se dice? En España sería el presidente de la comunidad autónoma. En Alemania sería el ministro presidente de la región de Turingia. En el año 31 ya era un capo del partido nazi, mucho antes de que Hitler, o sea, 2 años antes de que Hitler llegara al poder. Uh-huh. O sea, que hay paralelos, hay muchos. O sea, yo no creo que el discurso que quieren tratar de imponer de que no se debe comparar, pues sí se debe comparar, porque de la historia que deberíamos haber aprendido no hemos aprendido nada. Y sí que se puede comparar perfectamente legítimo compararlo con lo que sucedió, porque hay muchos elementos comparables. Sí, ¿te parece, ya que estamos comparando, José, ¿te parece que se podría comparar de alguna manera este libro Isca la maldad con La cinta blanca? Bueno, sí, yo creo que sí. Yo creo que en la manera en que, yo creo que en la cinta blanca hay un elemento lúdico, ¿no? Hay un elemento, pero también yo creo que sí que tiene que ver con ese vacío. O sea, cuando se incita a una confrontación y no hay detrás de esa confrontación ninguna responsabilidad, digamos, cívica de convivencia, y se juega con los conceptos y con la historia o con las ideologías de una manera irresponsable, sin prestar demasiada atención al fondo de las cosas y qué es lo que se está defendiendo. Y hay un vacío del lenguaje, que esa es otra de las cosas preocupantes. Hay un vacío del lenguaje donde aquí cualquiera se acusa de cualquier cosa en público, a los niveles estos de la política, de los presidentes o sea, lo vemos en el ejemplo, digamos, más extremo, más escandaloso, lo tenemos en Trump. Pero el problema no está en los políticos, ya sabemos que son irresponsables y que se van a guiar por los votantes. Trump no es nada más que un síntoma de las sociedades actuales, de lo que hay. O sea, y de cómo la gente ha asumido el tema de la democracia o de una manera, creo que por generaciones bastante irresponsable, sin tener en cuenta que eso hay que construirlo cada día y con la actitud personal. Uh-huh. A lo mejor tenemos que felicitarnos de alguna manera porque este libro, que se presenta como la gran novela sobre el auge de la ultraderecha en Europa, ha alcanzado en España su segunda edición. La editorial es Hoja de Lata, la traducción corre a cargo de Enrique Bernárdez. Y bueno, lo que te comentaba, es buena noticia que un libro que, como adelantábamos al principio, no es para ir leyendo en el metro, sí. que es exigente en la lectura, pues esté teniendo éxito. Hay gente que no solo nosotros nos preocupamos por ese auge de la ultraderecha, ¿no? Pues yo creo que sí, no solo eso, yo creo que, yo en esta pregunta lo que quiero es aprovechar para resaltar un poco la labor de esta editorial, que es un chico joven, son 2 chicos jóvenes de Asturias, de Gijón, de Asturias, y que tienen un programa muy interesante en recuperar primero novelas históricas, como La Telefónica, que es otro libro de la editorial que está teniendo mucho éxito, la historia de Ilsa Barea, su programa está muy bien centrado en textos contemporáneos, críticos, que analizan esta nueva catástrofe europea o de la humanidad desde sus raíces, o sea, que busca en textos muy originales, contemporáneos, bien escritos, grandes novelas, como por ejemplo, el otro libro que he leído de la editorial, que me gustó muchísimo, es un libro que se llama GB84, David Peace, que es un libro sobre los años 80, cuando entre Reagan y Margaret Thatcher,
empezó el desmontaje del Estado social que se había creado con mucho esfuerzo después de la Segunda Guerra Mundial para evitar fracturas sociales. Y en la euforia de que se había derrotado al bloque comunista y tal, con mucha justicia que desapareció el bloque comunista y sus desmanes, estos señores fueron los adalides de un neoliberalismo brutal, donde el Estado pierde todo tipo de instrumento para evitar excesos de la codicia, y va perdiendo los instrumentos para repartir de manera equitativa o justa los recursos que tiene. Y ahí empezó un poco lo que estamos viviendo hoy. O sea, esa es la cuna de la nueva ola de destrucción y desmontaje del Estado social, de crisis económica, y además que es una nueva tiranía, porque todos los que defienden aquí en los discursos públicos, sobre todo de España, que hay una indigencia intelectual bastante notable, es que a todo el mundo le gusta hablar de tiranías comunistas y tal, pero nadie se da cuenta de que hay una tiranía del neoliberalismo que es brutal y que además es palpable en todo, en lo digital, en un montón de cosas que aparentemente nos están entregando como si fueran caramelitos y que son un peligro. Pero bueno, no vamos a predicar aquí, sino solamente decir que yo alabo muchísimo la labor de la editorial Hoja de Lata, que me parece que están haciendo un trabajo buenísimo y que ojalá que se mantenga con fuerza y con nuevos libros, porque hasta ahora estos dos que he leído de la editorial nos sirven de alerta. No voy a mencionar un tercero que traduje yo, pero estos dos libros que he leído de la editorial de literaturas que no son las alemanas, pues a mí me parecen magníficos los dos. O sea, los dos me han impresionado muy positivamente. Además, este es uno de estos libros en los que te planteas cómo actuarías ante determinadas situaciones, cómo actuarías tú ante determinadas situaciones que viven los protagonistas, ¿no? Es uno de esos libros que nos cuestionan. Yo creo que uno de los méritos del libro es que como el tipo no juzga mucho, o sea, él expone las vivencias de esta gente, expone su historia, pero no hay demasiadas intervenciones juzgatorias del narrador como tal, no de los narradores, sino que él muestra la vida de esta gente en alternancia de estilos, en alternancia de voces narrativas, con estas intercalaciones, estos intercalados que son como pequeños ensayos sobre diferentes temas. A mí me irritó un poco que a veces es un poco, a veces hay como un abuso de la paradoja. O sea, digo esto pero no lo digo. Y entonces, no sé, a veces eso me no sé si lo hace, si es intencional, me imagino que sí, porque se ve que es un narrador, digamos, consciente de cada cosa que pone, de cada pieza que usa. Y si esa intención es la de demostrar un poco esa frivolidad de esa generación, un poco esa banalidad del discurso, o si sencillamente es un defecto generacional, o es un tic suyo, o no sé, eso no lo he sabido valorar bien, porque claro, no es una novela que leí como traductor, que siempre tiene que estar desmenuzando mucho más, sino que leí como lector, ¿no? Incluso la leí, curiosamente la leí en un viaje en tren, o sea, leí la mitad en un viaje hacia Salzburgo y 2 días después al regreso leí la otra mitad en las 2 horas que dura el viaje de Salzburgo a Viena. Así, o sea, que lo leí con mucha fluidez, o sea, es un libro que se lee muy bien. Navegando por internet, viajando por internet, en las referencias al libro es una constante el chiste del establo, que no sé si quieres que... El chiste del establo. Sí. Te lo recuerdo y se lo comento a nuestros oyentes. ¿Y qué me dices del chiste del establo?, preguntó Agnes. ¿Qué coño es el chiste ese del establo? Agnes levantó las cejas y puso morritos mientras le daba vueltas a si seguir o no. Hasta entonces, prácticamente en todas las ocasiones le habían contestado con el chiste del establo en cuanto preguntaba a los nacionalistas sobre emigrantes de segunda, tercera y cuarta generación. Si una rata nace en un establo, ¿la rata será un caballo? Vale, sí, bueno. No es un chiste, pero... Sí, claro, eso no tiene de chiste mucho, pero bueno, el problema es que ese tipo de discurso, lo que ha pasado en estos años es que la irresponsabilidad
y lo repito, o sea, porque es una cosa que sí me preocupa, la irresponsabilidad a la hora de manejar el lenguaje por las últimas generaciones que han vivido en paz, en democracia y que la han dado por sentada, han normalizado el uso de expresiones y de actitudes bastante dudosas y bastante cuestionables. Y yo creo que ahí está la gravedad. Por otro lado, se ha exacerbado de una manera curiosa una manera de dominación cultural, de dominación del lenguaje, que es el tema de la political correctness, de la corrección política, donde la izquierda, sobre todo, en esta frivolización, como la izquierda misma, esta izquierda tradicional, también participó en el desmontaje del sistema social, ha estado participando en ese desmontaje, pues yo creo que la izquierda ha tenido interés en promover un discurso paralizador donde tú no puedas mencionar determinadas cosas por su nombre. Y yo creo que Trump, con esa fama que tiene de incluso con mentiras diarias, hacerle creer a sus votantes que es sincero porque habla con groserías o porque habla sin circunloquios, porque no usa determinada diplomacia y tal, aunque miente, yo creo que el resultado directo del abuso de la political correctness es la political uncorrectness de un Trump como reacción. Y entonces, bueno, estamos en ese vacío, en ese abismo ahora, en que ahora hay que empezarlo todo de nuevo posible. Sí, ese vacío... O sea, soy muy pesimista, hoy estoy pesimista, pero estoy en Alemania, está nublado. No he cenado todavía bien, o sea, pero bueno. Y en Turingia ha obtenido muchos votos el AfD, sí, así bueno, que todos los días ya vemos que esto es imparable, o sea, que va a llegar a un momento y vamos a ver qué pasa en noviembre en España. Pues me imagino también buenos resultados para Fox. Bueno, pues estos temas y otros son los que retrata este libro que nos ha presentado José Aníbal Campos. Te lo agradecemos muchísimo y esperamos volver a hablar contigo muy pronto. Buen viaje de regreso. Un besito. Gracias a Radio Separat y a ti. Hasta luego.